Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Muy buenas noches. Estamos aquí para iniciar nuestra lección número 3 de Colosenses. Padre, te damos gracias porque podemos iniciar este tiempo de estudio de tu palabra. Te ruego por mis hermanos que ya están conectados, que los bendigas de una manera especial, y los que van a llegar más adelante, bendícelos también. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí estamos listos para comenzar nuestro pequeño estudio. Digo pequeño porque es apenas normal que nosotros no podamos profundizar un poquito más en tremendas lecciones como las que estamos estudiando, ¿verdad? Pero vamos a comenzar entonces leyendo nuestro pasaje de Colosenses capítulo 3, y voy a iniciar leyendo el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su iglesia. Pareciera que con esta pregunta, o con este texto bíblico más bien, uno pudiera pensar que no fue suficiente el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Ahora, ¿por qué razón el apóstol Pablo dice cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Acaso el trabajo del Señor Jesucristo no quedó completo, no quedó terminado? ¿Qué pasa aquí en este pasaje de la escritura del apóstol Pablo aquí cuando nos pregunta eso? De ninguna manera podemos pensar que el Señor Jesucristo no terminó bien todo su trabajo y que se necesitaba que alguien hiciera algo más. Esto sería quitar los méritos a la muerte de Cristo en la cruz para lograr nuestra salvación, nuestra santificación. Nosotros leemos en Hebreos capítulo 10, en el versículo 10 y el versículo 14 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces aquí podemos ver que no es un sacrificio que se repite continuamente, o que fuera un sacrificio incompleto y que pudiera completarse en el futuro. Mire, claramente dice de esta manera: una vez para siempre y por una sola ofrenda. Por esa sola ofrenda Cristo nos hizo perfectos. En otras palabras, lo que podemos decir aquí es que al hacernos perfectos, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, quedamos completos, y que nadie puede añadir nada, absolutamente nada, a lo que Cristo hizo por la humanidad. La obra de Cristo está completa y nadie puede añadir absolutamente nada. Por lo tanto, cuando leemos aquí, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es de iglesia, debemos como entender o aclarar que el apóstol Pablo no se refería a la obra salvífica. Escuche, no se refiere a la obra salvífica, sino a lo que falta para demostrar su amor por su iglesia. Se refiere a la preocupación, a los desvelos con los cuales
se identificaba el apóstol Pablo. Mire, si bien la salvación es un hecho puntual, o sea, eso es instantáneo del momento, la edificación o el camino al crecimiento espiritual, o lo que nosotros podríamos llamar la madurez cristiana, eso es un proceso. Ese proceso lleva tiempo, lleva aflicciones. En esas aflicciones por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Pablo se alegraba porque todo lo que hacía a favor de la iglesia lo estaba haciendo pues a Cristo mismo, ¿entiende? Por esa razón es que Pablo habla de esa manera cuando leemos allí que él está como sufriendo las aflicciones de Cristo Jesús. Voy a leer ahora Colosenses capítulo 1. Voy a leer en el capítulo 1, en el versículo 25, dice: del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuál es el nombramiento y cuál es la tarea administrativa que vemos o leemos aquí en este versículo 25? Vemos que Pablo fue nombrado para servir a la iglesia. Dice: fui hecho ministro de la iglesia. La palabra ministro en el griego es diácono, que significa servidor o el que sirve. Pablo no eligió ser un diácono, un ministro o un servidor de la iglesia, sino que hay que leer esto con cuidado. Dice, sino que fue hecho. Es decir, Pablo fue constituido como tal por el Señor Jesucristo. Dice, para cumplir una tarea administrativa. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, dice Pablo. La palabra administración viene de un término que es oikonomía, que significa administración de la casa. Es una tarea, una misión, una responsabilidad, un plan divino. Esto era lo que Pablo tenía que cumplir. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mire, en otras palabras, Pablo fue nombrado por el Señor para que administre. Pero creo que tiene que administrar. Tiene que administrar por entero, completamente el mensaje de Dios. La Nueva Biblia Española dice por entero el mensaje de Dios. También se puede traducir para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. Así lo traduce la versión Taizé. Y para esto debía elegir y dosificar cada enseñanza, porque las necesidades de las personas y de las iglesias son diferentes en distintos momentos. Por ejemplo, a veces necesitan ser motivados y entusiasmados, pero en otro momento, si es que están pasando por diversas pruebas, pues lo que necesitan es ser consolados. Y si de pronto alguna iglesia, algún grupo se está desviando de la doctrina, lo que necesitan es ser exhortados, ser corregidos. Así de esta manera, asimismo, igual que a mí nunca me ha gustado comparar la iglesia con un negocio, con una empresa, pero aquí podemos pensar por lo que está presentando el apóstol Pablo, algo así como un gerente que debe administrar bien los recursos para llevar adelante su empresa. Pablo debía administrar los recursos divinos para llevar adelante pues la iglesia. De
debía nutrir a la iglesia con una enseñanza integral, una enseñanza balanceada, que incluyera la totalidad del contenido bíblico, dice, para que la iglesia crezca sana, unida y fuerte. Por eso cuando se reunió con los líderes de Éfeso, ¿se acuerdan? Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos que él se reúne con los líderes de Éfeso allá en Mileto. Entonces él les dijo lo siguiente: por tanto yo os protesto, o yo os demando, o yo os recomiendo, ¿no? Depende de la versión que uno lea. Por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo. A mí me gusta hacer el énfasis aquí en esta palabra: todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo no enfatizó una doctrina en especial o un tema en especial o una parte favorita de la Biblia, sino que él estuvo dispuesto a anunciar todo el consejo de Dios. A veces, no siempre, pero a veces como pastores tenemos la tendencia a ser un poco monotemáticos, es decir, nos encanta un tema y casi siempre estamos hablando de ese tema. Quizás usted ha escuchado esas iglesias que hacen demasiado énfasis en la confesión positiva y todo tiene que ser confesión positiva. Esas iglesias que hacen énfasis en el decretar, en el atar, en el desatar, en todo tipo de cosas, y se quedan solo en esos temas. Un pastor, que sea un verdadero pastor, nutre a la iglesia en toda la Biblia, en todos los aspectos que trata la Biblia, todas las doctrinas de la Biblia. No se puede quedar con un solo tema, porque si se queda con un solo tema, es como si usted le diera a sus hijos solo arroz y no les diera ningún otro tipo de alimento. Si usted les da a sus hijos solo arroz, ¿cómo cree que se van a levantar y cómo cree que van a crecer? Les va a hacer falta una cantidad de cosas que necesita nuestro cuerpo, nuestro organismo. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué podemos nosotros entender por la palabra misterio? Bueno, yo creo que casi todos entendemos ese término, ¿verdad? El término misterio. ¿Qué es lo que quiere decir? El misterio es algo que no se puede explicar. Es algo que no se puede comprender o descubrir. Se trata de algo reservado y escondido. Cuando el misterio es revelado, pues deja de ser misterio para convertirse pues en una evidencia clara, ¿verdad? Entonces ya deja de ser misterio porque ya se reveló. Entonces ya se convierte en algo comprensible, en algo con que cualquier persona tiene acceso a la información de saber qué es. Por eso el texto dice el misterio que había estado oculto. Note que dice había estado oculto. ¿Desde cuándo? Desde los siglos, desde las edades, pero que ahora, en este tiempo, se ha manifestado y se ha dado a conocer y se ha mostrado a sus santos. Es decir, a los creyentes en Cristo. Mire, había estado oculto, pero ahora no lo está más porque ha salido a la luz. Es la forma en que el apóstol Pablo nos menciona cómo el misterio sale a la luz. ¿Qué es un gentil? Bueno, esta palabra hoy tiene un significado completamente diferente al que tenía en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo en que se escribió la Biblia.
Si uno busca el significado de la palabra gentil en el diccionario, va a encontrar que significa amable, cortés, agradable, elegante, apuesto. Pero en la antigüedad significaba algo completamente diferente. Un gentil era un pagano, era un idólatra desde el punto de vista de los judíos, desde luego, ¿no? Para referirse a ellos, los judíos lo llamaban goyim o lo llamaban goy. Este es un término que utilizaban para referirse a las naciones, a los pueblos no judíos en general. Quizás aquí valga un poquito esta aclaración. Ante Dios existían solamente dos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo judío. Es decir, el pueblo de Dios, que era el pueblo judío, y los demás, que no eran los judíos, era el pueblo gentil. Pero cuando uno lee en el libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, encuentra que el apóstol Pablo dice que Dios de los dos pueblos, es decir, de los judíos y de los gentiles, formó uno. Podríamos decir un tercer pueblo. ¿Qué es lo que Dios hizo? De los judíos que se convirtieron a Cristo y de los gentiles que se convirtieron a Cristo, Dios sacó un tercer pueblo, que es la iglesia. Es decir, que delante de Dios hoy existen tres pueblos: la iglesia, los judíos y los gentiles. Iglesia, judíos y gentiles. Los judíos son el pueblo de Dios, los gentiles son todos aquellos que no han querido aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y desde luego la iglesia son los que han salido de aquí o de aquí y se han convertido a Cristo Jesús. Creo que esto puede ayudarnos a entender un poquito este asunto de los gentiles, a quienes se les llamaba gentiles. Entonces ya sabemos que gentiles eran los que no eran judíos, punto. En el tiempo en que el apóstol Pablo escribió eso, en el tiempo antiguo era eso. Hoy ya podemos hablar de judíos, gentiles e iglesia. ¿Qué misterio se había revelado entonces a la iglesia? Este misterio ha sido revelado a la iglesia de los gentiles o entre los gentiles. Porque al principio parecía que todo el plan de Dios estaba dirigido a una sola nación, a Israel. Eso es lo que, y ellos lo creían así, y fue difícil que ellos se abrieran a que la iglesia pudiera también abarcar a los gentiles, ¿verdad? Los gentiles no contaban para nada, al contrario, ellos eran sus enemigos o eran sus proveedores. Eran sus siervos o también la fuente de sus ganancias. No debían mezclarse con los gentiles ni adoptar sus costumbres para poder cumplir su destino de pueblo santo. Es decir, ese pueblo separado del resto de la humanidad. Porque los judíos siempre fueron un pueblo separado de los demás. Israel sabía cuál era su destino histórico, pero nadie sabía cuál era el destino final de los gentiles, ni para qué existían, hasta que de pronto ese misterio fue revelado, que es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién hubiera imaginado que el Mesías, el Señor Jesús, en lugar de aplastar a los gentiles, los enemigos de Israel, los había reconciliado en sí mismo, es decir, en Él, en Cristo Jesús? Dice, es un poco complicado para los judíos entender eso. ¿Quién jamás pudo siquiera imaginar que los judíos y los gentiles serían uno solo en Cristo? Que serían un solo cuerpo. Eso no entraba en la mente, en la cabeza de nadie. La revelación del misterio mostró que los que antes estaban separados, pero ahora son una sola familia, un solo pueblo, un solo cuerpo con una misma fe,
y una misma esperanza en un futuro de gloria. Es decir, cuando Cristo unió a esos dos pueblos e hizo uno, que es la iglesia, los llenó de esperanza a ese pueblo que está conformado por dos pueblos. Vamos a leer ahora Colosenses 1, 28 y 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál ha sido el objetivo más importante del trabajo del apóstol Pablo? ¿Cuál ha sido ese motivo más importante del trabajo del apóstol Pablo? El objetivo más importante del trabajo del apóstol Pablo ha sido presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire, en el lenguaje popular, ser perfecto significa que no tiene ningún defecto. Pero el término en el griego es utilizado aquí de la siguiente manera. El término quiere decir completo, íntegro, maduro, bien desarrollado. Por lo tanto, vemos que Pablo se esforzaba para lograr el desarrollo total, completo e íntegro de todas las personas para que alcancen la madurez, para que sean maduras. Pero también, escuche esto, pero también observamos que ese desarrollo, pues en nada se parece a esos libros o esos cursos y a esas predicaciones que se hacen hoy de autoayuda y de superación personal para el logro de sus propias metas, sino que esta perfección, escuche, esta perfección o esta madurez debía darse en Cristo Jesús. ¿Pero qué significa en Cristo Jesús? Significa que existe un lugar donde esa perfección o desarrollo podía darse. Ese lugar estaba dentro, escuche, dentro de Cristo Jesús, es decir, dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque es en la iglesia donde crecemos y nos desarrollamos, donde somos corregidos, donde aprendemos a convivir, donde aprendemos a perdonar, donde aprendemos a soportar. Es ahí en la iglesia donde lo podemos hacer. Y lo más importante, es donde aprendemos a amar. Una de las cosas que nos dejó la pandemia es ese pensar de algunos que se puede tener una iglesia online. Desde mi perspectiva, y cuando yo leo la Biblia y por ejemplo un pasaje como este que estamos leyendo, para mí en mi mente no cabe, no entra, como que no tiene espacio pensar en que puede haber una iglesia virtual. A ver, les pongo un ejemplo. Yo tengo una iglesia virtual, digamos que yo tengo una iglesia virtual y que esa iglesia virtual yo tengo creyentes en Argentina, tengo creyentes en Chile, tengo en Brasil, tengo en Uruguay, en Paraguay, tengo también creyentes en España, en Alemania, tengo creyentes en Canadá, tengo creyentes en México, tengo creyentes en Guinea Ecuatorial, es decir, están regados en todo el mundo. Puede ser que yo tenga una congregación virtual de 2.000, 3.000 personas, o de 100, pensemos poquito, en 100. Mi pregunta es, ¿cómo se pueden ayudar ellos a crecer? ¿Cómo? Si no se conocen, si no se están tratando cada día, si no sabemos cómo se comportan ellos, si no sabemos cuál es su temperamento, si no sabemos su conducta, ¿cómo se cumplirá lo que dice Pablo? Que crezcamos unidos por las coyunturas. La coyuntura es que estamos tan unidos, tan pegados el uno al otro, que no nos podemos separar. ¿Qué pasa si de este dedo yo rompo esta coyuntura y saco esta parte de mi dedo? Entonces
ya no hay unión, ya no hay, ¿sí me entiende? No puede estar esta parte de la mano por allí y la otra partecita del dedo por allá, no, tienen que estar juntos, unidos. Entonces por eso es que en mi mente no cabe una iglesia virtual. Respeto a los que creen que tienen iglesia virtual, allá ellos. Yo creo que tienen seguidores como los del TikTok, como los del Facebook, como los del YouTube. Mira, antes de que me robaran el canal de YouTube, en mi canal aparecía que yo tenía 16, casi 16,000 suscriptores. Pero los videos los veían únicamente un promedio de 80, 100 personas. Yo podría decir que tenía una iglesia virtual de 80 personas. Pero yo no los conocía. Ellos tampoco me conocen a mí. Me veían predicar, me escuchaban predicar, pero no me conocen. Yo no podía aconsejarlos. Si estaban en dolor, en angustia, no los podía aconsejar. ¿Entiende qué es lo que le quiero transmitir? No hay una iglesia virtual. No hay una iglesia virtual. Volvemos aquí a nuestro estudio. Quería como aclararles eso, porque a veces cuando yo no digo las cosas, siento que me voy a reventar. Por lo menos es lo que yo pienso. ¿Qué hacía Pablo para lograr ese objetivo del cual estaba tratando de hablar? Para lograr su objetivo, el apóstol Pablo hacía principalmente dos cosas. Lo primero, anunciaba a Jesucristo. Dice, amonestando a todo hombre. Otras versiones dicen, advirtiendo con insistencia a cada uno. Eso dice la versión latinoamericana. La Nueva Biblia Española dice, aconsejando a todos. Mire, amonestar significa advertir, prevenir, reprender. Para otros, amonestar es reprender severamente a una persona por un error o una falta. Pero esa no es la idea aquí, sino que más bien implica un consejo o instrucción de cómo comportarse en esta nueva dimensión de vida, la vida cristiana, la vida en comunidad, lo que le estaba diciendo hace un momento, la vida en comunidad. Segundo, Pablo enseñaba a todo hombre en toda sabiduría. Él no enseñaba para que los hombres acumulen más conocimiento o para que conozcan cosas nuevas o para que la gente diga, uy, este man cuánto sabe. No, sino para que aprendan a vivir. Oiga, para que aprendan a vivir, a comportarse, a poner en práctica el conocimiento. Porque mire, la sabiduría es discernimiento, inteligencia, ingeniosidad. La sabiduría es la aplicación de la inteligencia en la experiencia, de la cual uno logra un buen juicio y un sentido común. Sabiduría también es saber resolver problemas, también es evitar peligros, aconsejar a otros, alcanzar metas, ayudar a otro a alcanzar el éxito. La expresión en toda sabiduría indica que su enseñanza no se limitaba a la teología o solamente a la enseñanza de la Biblia, sino que el apóstol Pablo se preocupaba porque su predicación y su enseñanza abarcara todas las áreas de la vida. Por ejemplo, los negocios, la administración, la convivencia matrimonial, la educación de los hijos, la conducta que se debe tener ante el gobierno y ante las autoridades, la diligencia, la honestidad, el trabajo, el dominio propio, el manejo de emociones y bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro diario vivir y nuestro diario compartir con otros. ¿De dónde obtenía las fuerzas para hacer lo que hacía el apóstol Pablo? Mire, para anunciar a Jesucristo,
amonestando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, recurría al poder de Cristo que habitaba en él. Dice, trabajo luchando según la potencia de él, es decir, la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. De esta manera, marcaba una diferencia entre una enseñanza y otra. Porque una cosa es enseñar de acuerdo a nuestra fuerza, es decir, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestra dedicación, o de pronto de acuerdo a nuestro tiempo disponible, o quizás la constancia, o quizás pensando en recursos didácticos. Pero otra cosa muy diferente es enseñar bajo el poder de Jesucristo. La enseñanza es natural. La enseñanza que hago en mis fuerzas es una enseñanza natural. La otra, es decir, la que yo hago en el poder de Cristo, es sobrenatural. Una depende de la capacidad humana, pero la otra depende del poder de Dios. Por eso Pablo pudo afirmar tan categóricamente que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vuelvo y repito esto porque todos los que tenemos el deseo de hacer las cosas para Dios, necesitamos entender esto, que el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dijimos que íbamos a tener un desafío semanal. El desafío para esta semana, el objetivo de Pablo fue cambiar y perfeccionar a todo hombre. No por sus propias fuerzas, desde luego, sino por el poder de Dios. Mire, yo lo invito a que esta semana vamos a pedir que el poder de Dios actúe primero en nuestras vidas, para que nosotros seamos agentes de transformación en esa sociedad en la que nos desenvolvemos, en la que vivimos, y que de esa manera podamos ayudar a que otros sean perfeccionados, sean cambiados. Y vamos a memorizar un texto bíblico. Capítulo 1, versículos 28 y 29, que dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo podemos repetir, si ustedes quieren, lo podemos repetir, ¿les parece? A ver, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, es decir, la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 28 y 29. Ahí les dejo la tarea para que aprendamos el texto bíblico. Gracias por estar esta noche conmigo aquí estudiando Colosenses. Con la ayuda del Señor los espero la próxima semana. Dios les bendiga y muchas bendiciones en Cristo Jesús. Gracias por vernos. Por favor, suscríbase. Muchas bendiciones.